esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les colme de bendiciones. En esta ocasión nos tocó a mi esposa Ruth y a un servidor poderles compartir de la palabra. Vamos a escuchar muy atentamente, esperemos que se encuentren bien, reunidos en casa, con sus hijos, con su familia, para que podamos escuchar esta palabra. Vamos a enfocarnos en 2 de Samuel 21 y 22, que es lo que hemos estado leyendo, es lo que Dios nos ha estado hablando a nuestros corazones y queremos compartirles esta hermosa bendición. Yo quiero hablar acerca, voy a empezar yo, de lo que es el versículo 21. En el versículo 21 nos habla acerca de lo que es, empieza redactando que el pueblo de Israel sufre años de crisis, una situación complicada en el pueblo de Israel. Entonces, aquí podemos ver cómo David pues, no se queda conforme, ¿verdad? David busca y consulta al Señor y el Señor le hace una revelación de qué es lo que está pasando, por qué están pasando ellos esa crisis. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque realmente pues todos podemos estar expuestos a tener una situación, una crisis, una complicación en nuestro hogar, en nuestra familia, un problema. Y de qué manera, pues bueno, aquí David nos pone un ejemplo muy especial. Es el consultar a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos una situación, muchas veces tenemos que ir y consultar a Dios qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando David va con Dios y él lo consulta, Dios le hace le demuestra cuál es la situación, cuál es el problema. Y esta situación, este problema se revela desde cuando Saúl era rey, ¿sí? ¿Qué pasó con Saúl? Bueno, el pueblo de Israel en su momento hicieron ellos un pacto con los Gaonitas. ¿Qué pasó con los Gaonitas? Este pacto ya tenía más de 400 años que se había llevado a cabo. Este pacto empezó cuando Josué, pueden verlos ustedes con calma si pueden ver el versículo, en Josué 9 del versículo 3 al 15, nos revela cómo ellos, Josué, el pueblo de Israel en ese momento, habían conquistado Jericó y ellos, los Gabonitas, por temor, porque ellos oyeron lo que había hecho, lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel, temieron en su corazón. Y fueron ellos, y fue cuando engañaron al pueblo de Israel, fue cuando engañaron a Josué. Entonces, con esa cuestión, con esa postura, ellos lograron de una o de otra manera que Josué y el pueblo de Israel hicieron un pacto con ellos, de no matarlos y conservarlos. Ese pacto duró muchísimos años, pero lamentablemente cuando llega la situación, esa postura con Saúl rompe ese pacto, rompe esa situación. Y vemos aquí dos cosas bien especiales. Dios espera que todos, cada uno de nosotros, cuando hacemos un compromiso, cuando hacemos una promesa, cuando hacemos un pacto con Dios, Dios espera que nosotros lo cumplamos. No importa que ya haya pasado mucho tiempo, debemos de ser obedientes y obedecer esa parte, ese cumplimiento que le hicimos a Dios. ¿Por qué razón? Veíamos que ese pacto ya tenía más de 400 años que se había llevado a cabo. Pero también podemos ver que Dios le da sabiduría a David de cómo fue Saúl quien rompió ese pacto. Y vamos a ver un poquito más adelante porque también ya tenía mucho tiempo que Saúl había muerto, había perdido la vida juntamente con Jonathan. Entonces, esto también ya tenía mucho tiempo. ¿Qué nos lleva a esta enseñanza también? Pues que bueno, que no importa cuánto tiempo tengamos, que hemos hecho esa promesa, ese compromiso para con Dios y no lo hemos cumplido. Debemos de poner de nuestro corazón para que ese pacto, esa promesa que nosotros hicimos, lo cumplamos todo lo que está por nuestra cuenta. Aquí pasan dos factores importantes. Cuando Dios le revela a David, Dios en su sabiduría y su noble corazón le muestra, ¿no?, que es con los Gabonitas. Entonces David lo que hace es manda a traer a los Gabonitas y les dice a ellos qué podemos hacer para remediar
esta situación, para sanear esta situación. Los gabonitas, muchos podrían decir que era su oportunidad de oro para tomar y pedir riquezas, pedir tantas cosas al pueblo de Israel, porque ellos sabían que el pueblo de Israel en ese momento era una potencia. Entonces ellos eran conquistadores, entonces ellos pudieron haberse aprovechado de esa acción, mas sin embargo ellos no pidieron nada de ellos. Ellos lo único que querían era un poco de justicia de lo que Saúl había hecho con ellos. Y ellos le piden a David: queremos a siete hijos de Saúl, que tú nos los entregues para nosotros hacer justicia. Y todavía lo dice, ¿no?, que van a hacer justicia en ellos por parte de Jehová, ¿no? ¿Qué hace David? Obviamente David va y busca y encuentra 7 personas. Todos son hijos de la concubina que tuvo Saúl. Uno fue Mesiboset, y fueron 5 hijos de Mical. Mical, todos saben, fue la esposa de David, hija de Saúl. Pero también sabemos, ustedes podrían decir: oye, pero pues no que Mical, porque había menospreciado a David, no que había quedado estéril. Sí, efectivamente, estos 5 hijos no eran hijos directos de ella, eran hijos de su hermana, de ella, pero ella fue quien los crió, Entonces, de esta manera, ellos fueron, David se los entregó, y ellos hicieron justicia delante de Dios. Entonces, esa parte fue saneada de parte de ellos, fue saneada de parte de David, y Dios perdonó al pueblo de Israel. Y aquí podemos observar muchas cuestiones, y lo podemos aplicar a nuestras vidas de muchas formas. No esperemos a que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos un error, una situación, una desobediencia, no cumplimos una promesa, un pacto, ¿qué pasa? Aquí podemos ver que no importa que a lo mejor pase mucho tiempo, y en ocasiones nosotros como seres humanos pensamos únicamente por nosotros, pero vemos aquí que las consecuencias pueden llegar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a los hijos de los hijos de nuestros hijos, porque como vemos, ese fue un pacto que se hizo 400 años atrás, pero también ya tenía mucho tiempo que Saúl y Jonathan habían muerto. Entonces ya tenía mucho tiempo que también Saúl pues había roto ese pacto, roto esa promesa. Mas sin embargo, vemos cómo la justicia de Dios se manifestó de una o de otra manera. Mas sin embargo, Dios toca el corazón de David, y en su amor y su misericordia, ellos mandan, y después de que fueron muertos estas personas, los cita, va por los huesos, dice la palabra de Dios. Por eso nos damos cuenta que también ya fue mucho tiempo, que fue por los huesos de Saúl, fue por los huesos de Jonathan, para darles sana sepultura delante de ellos, juntamente con sus familiares. Entonces aquí podemos ver cómo Dios, a pesar de nuestra dureza en nuestros corazones, de nuestra desobediencia, Dios tiene y nos da la oportunidad de ponernos a cuenta con Él, y de que podamos vivir en obediencia, y de poner las cosas bien delante del Señor. Pues Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, de poder compartir. Y yo me enfoqué un poquito más en el capítulo 22, ¿verdad?, de Segunda de Samuel, en donde David, ¿verdad?, escribe un cántico para Dios en agradecimiento por todo lo que había hecho, porque lo había salvado de sus enemigos. Y nosotros podemos estar en esa situación, ¿verdad? En muchas ocasiones hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, y nos olvidamos de agradecer a Dios. Entonces, hermanos, no dejemos de agradecer a Dios. Dios quiere formar hogares fortalecidos en Él, formar familias cimentadas en Él, pero en la palabra, para poder tener hogares fuertes que resistan en los momentos de crisis, y a su vez pasar de este legado a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Qué tan importante, hermanos, es que la presencia de Dios esté en nuestros hogares. Es hermoso que en estos días hemos estado construyendo, ¿verdad?, altares en nuestros hogares, y nosotros como familia hemos tenido unos tiempos especiales en que en ocasiones a lo mejor hemos tenido que pedir perdón a nuestros hijos, ¿verdad? Pero han sido unos tiempos tan hermosos que yo creo que esto que está pasando no es nada más porque sí, sino Dios tiene el control de esta situación, y estos momentos de que Dios nos está dando para poder estar con la familia es con un propósito muy grande, el que nos unamos como familia, pero sobre todo
que busquemos de la presencia de Dios. Y David agradecía en este cántico que él escribió, agradecía a Dios por todo lo que él había hecho. Y a nosotros en ocasiones nos cuesta trabajo, ¿verdad?, agradecer. Aún, como les comentaba, habiendo pruebas, luchas y dificultades. Y déjeme decirle que muchas ocasiones, ¿verdad?, decimos, es que busco de Dios, pero cuando más busco, vienen más las pruebas y las luchas. Y déjame decirte que sí, porque el enemigo no va a estar contento en que tú y tu familia llegue esa arca, ¿verdad?, a tu hogar. Entonces, mi hermano, yo te invito, ¿verdad?, que leas el capítulo 22. Es hermoso ver cómo David dice, es mi roca, mi fortaleza, ¿verdad? Y nuestra roca debe de ser Jesucristo, donde debe de estar cimentada, nuestra familia, nuestro hogar y nosotros mismos principalmente, ¿verdad? Entonces, hermanos, los invito a que estos tiempos no nada más tú los dediques tú con tu esposa, sino que lo dediques también con tus hijos. Aprende a escucharlos, aprende a decirles qué has entendido de la palabra y que ellos puedan expresar, y que sobre todo la presencia de Dios esté en tu hogar. Amén, hermanos. Como dice mi esposa, el versículo 22 habla de infinidad de promesas. David es resultado, yo creo, del versículo 21, que él dice, se muestra y dice, invocaré al Señor mi Dios, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron, pero yo clamé al Señor y el Señor me oyó. Muchos podían pensar, y hasta yo mismo podíamos decir, que esto parece un salmo, pero no es un salmo, es el versículo 22, el capítulo 22, de segunda de Samuel. Léanlo, hermanos, porque ahorita con la situación que estamos pasando, viene mucho temor al corazón y angustia al corazón de nosotros. Pero como lo dije al principio, ¿qué tenemos que hacer cuando pasamos por tiempos de prueba, por tiempos de lucha? Que buscar de Dios. Como dice mi esposa, es un buen momento, debemos de estar en casa, y qué buena oportunidad que Dios nos manda, y aprovecharla para juntarnos como hogar, como familia. Como les dije al principio, yo espero que estén ahí con sus hijos y que sus hijos estén escuchando esta palabra, esto que Dios nos está llamando, nos está hablando. Y recordarles, mi esposa les hace la invitación, lean este versículo porque es un versículo poderoso, el capítulo 22, es un capítulo poderoso de promesas de Dios. Dios nos da respuesta. Y no olviden, no se dejen llevar por lo que oigan todo en internet, en la radio. La respuesta está aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Su palabra dice, torre fuerte es el nombre del Señor. Y sí es cierto, así como esta situación que pasó el pueblo de Israel, que fueron 3 años de situaciones, que lo vieron complicado, Dios permite ciertas cosas. ¿Para qué? Para tocar el corazón de la gente, para que la gente venga al reino, a su camino, porque Dios tiene misericordia de todos aquellos que no han creído en su nombre. Dios nos da la oportunidad. Entonces no lo olviden, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro guarda, Él es nuestro cuida. Pero también debemos de ser prudentes, hermanos. Debemos de ser prudentes y obedecer a nuestras autoridades. Pues Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos, ¿verdad?, la oportunidad que se nos dio. Pues yo nada más les quiero decir, tenemos muchos beneficios al estar en la presencia de Dios. Y son muchas las cosas que Dios nos quiere dar. El estar en su presencia, Dios trae libertad a nuestras vidas, protección, fortaleza, recompensa. Él es nuestra luz, hermanos. Y entonces, ánimo, vamos a seguir buscando de Dios, y sobre todo, hermanos, que la palabra de Dios permanezca en nosotros y en nuestros hijos sobre todas las cosas. Y como dice su palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ánimos, hermanos, Dios les colme de bendiciones, derrame paz en su corazón y que guarde y cuide a ustedes y a toda su familia. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Les amamos. hermanos.